Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 2. El principio del fin. Editar. Los juegos de palabras sobre huesos se están convirtiendo rápidamente en algunos de los chistes más sobrehúmeros que he escuchado, y si alguno de ustedes tiene un problema con eso, entonces tengo un problema con ustedes. El editor que tuvo que editar la mitad de esta historia. Recibí una reseña que decía que la guerra comienza en 1994, no en 1991, o ahora en 1992, y lo sé. Pero esto es antes de cero, cuando Kiritsugu tiene tiempo de sobra para prepararse para un objetivo peligroso. Cuando se entera de nuevos maestros justo antes de la guerra, cualquier acción que pudiera haber tomado habría sido demasiado sospechosa. Tengan paciencia, pronto llegaré a lo bueno. Había perdido su vuelo. La noticia le provocó escalofríos en la espalda. Si era completamente honesto consigo mismo, su fe en ese sueño solo había sido de alrededor del 70%. Aún así, era mejor prepararse y no usarlo, que no prepararse y desear haberlo hecho. Con un cigarrillo en la mano, Kiritsugu repasó los esquemas de la iglesia. Sin importar cuántas veces sus ojos recorrieron los detalles, no podía comprender bien lo que estaba viendo o lo que tenía planeado a continuación. Tiró el mapa a un lado, se reclinó en su asiento y dio una fuerte calada a su cigarrillo. Con los ojos cerrados, se concentró en respirar. Con la mente agotada por las noticias, por la verdad detrás de sus sueños, no podía concentrarse en nada más. Al terminar de fumar, se sentó de nuevo y tiró la colilla por la ventanilla. Con una claridad renovada, continuó conduciendo hacia el aeropuerto. A estas alturas, había hecho todos los preparativos que podía hacer, al menos, en Fuyuki. El viejo dicho decía que los perros viejos no pueden aprender trucos nuevos. Pero este viejo perro tendría que aprender trucos nuevos, aunque solo fuera para ganar ventaja. De vuelta en Alemania, Kiritsugu fue recibido por un misil llamado Iria. La única forma de detenerlo era con abrazos y el peluche redondo que había comprado en Japón. Tras comentarios sobre su ternura, lo añadió a su colección. Conocí a una chica en Fuyuki, mucho mayor que tú, pero agradable a su manera. Creo que tú y ella habrían sido buenas amigas, dijo, levantando a ella sobre sus hombros. ¿En serio? ¿Crees que podría venir a visitarnos algún día?, preguntó, intentando inclinarse hacia adelante y mirar a su padre a los ojos. Entre risas, dijo, no lo creo, Iya, pero quizá dentro de unos años, cuando seas mayor, podamos ir a visitarla. Su cabello blanco caía sobre el de él, fusionando los dos colores opuestos. Sus palabras hicieron que la pequeña niña jadeara de feliz sorpresa. Iris Biel esperó a que los dos salieran de su habitación, con una amplia sonrisa en su rostro. Ella realmente era su único amor. Por eso sería tan difícil darle esta noticia. Contempló no revelársela en absoluto, pero se dijo a sí mismo que si ella no lo sabía, disminuiría su eficiencia en la próxima guerra. Papi, se escuchó un ruido quejumbroso desde arriba. Ah, lo siento Iria, me perdí en mis propios pensamientos, admitió Kiritsugu tímidamente, abriendo suavemente la puerta principal del castillo. Quería ver si me podías enseñar a hacer magia. Casi gritó, su voz resonando por todos los pasillos del castillo. Kiritsugu frunció el ceño con frustración. Iya, ¿dónde escuchaste algo así?, preguntó, con una voz quizás un poco demasiado enérgica. Toda su vida, él había tratado de mantener a Iya alejada de la magia. Esta sería la última guerra del Grial, ella no tendría motivos para saberlo. No tendría sentido enseñarle algo que sería inútil en el futuro cercano. Sin embargo, el tío H te estaba hablando con mamá sobre hechizos y magia curativa, estaba escuchando desde afuera de la puerta, lo siento. Sonaba como un perro pateado, tirando del corazón de Kiritsugu. Ah, ese montón inútil de Iya, no necesitarás más magia. Mamá y yo vamos a lograr que podamos vivir juntos como una familia. Solo necesitamos un poco más de tiempo, unos años, ¿de acuerdo? Tal vez enseñarle magia básica a ella no haría daño. Si ese sueño se hiciera realidad, enseñárselo ahora la prepararía para más adelante. Ahora no parecía tan desdeñosa.
Bueno, si tú, yo y mamá podemos vivir juntos, supongo que no necesito saber nada de eso. Al oír eso, sus rasgos se suavizaron mucho. Prométeme que intentarás evitar a Ash de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Preguntó mientras subía la gran escalera hacia el segundo piso. Espera, ¿no estás enfadado porque estaba escuchando a mamá? Preguntó, confundida por su comentario. Él negó con la cabeza y se rió entre dientes. Simplemente significa que te pareces a mí. Escuchar conversaciones nunca está mal, solo no se lo digas a la persona que estás escuchando, le ordenó con una sonrisa burlona. Ella soltó uno apreciativo y comenzó a tararear mientras se acercaban a la habitación de Kiritsugu. Al entrar, se arrodilló para dejar a su hija en el suelo, y de repente la levantó por la cintura para darle un abrazo familiar. Bienvenida de nuevo Kiritsugu, ¿está todo listo? Preguntó sonriendo mientras pasaba una mano por el cabello de su hija. Sí, el plan ha cambiado de nuevo. Lo repasaremos contigo más tarde, respondió con cara seria. Se inclinó ligeramente para besar a su esposa, encontrando el camino interrumpido por el peluche de ella. No se besan, eso es asqueroso, afirmó, provocando la risa de sus padres, para su gran confusión. Esa tarde, Kiritsugu redactó planes y un cronograma mientras esperaba a su informante. Iri estaba sentada tranquilamente en una silla observándolo trabajar. ¿Dónde está posicionada nuestra base secundaria a la que podemos trasladarnos si surge la necesidad? Ya que te tenemos a ti, podemos decidir dónde se creará el Santo Grial. La posición más ventajosa sería, hizo una pausa, examinando el mapa. Aquí, en la región sintoísta. Debajo de su dedo índice, estaba el centro cívico de Fuyuki. Su posición minimiza el riesgo de bombardeo total, el interior está vacío debido a la reubicación. También cuenta con pasillos estrechos y grandes espacios abiertos, por lo que podemos cambiar las tácticas según sea necesario. Sus ojos parecieron oscurecerse y su voz se endureció. Cuando te conviertas en el Grial, esa posición debería proporcionarnos la mayor ventaja sobre la competencia, resumió, omitiendo una amplia variedad de detalles que tenía en mente. Es decir, el lugar donde instaló explosivos en todo el centro para destruir el Grial si las cosas salían mal. Pero eso era solo si se mudaban y tenían tiempo suficiente para fortificar la posición. A lo largo de su planificación, se había olvidado de mencionar sus actividades en Fuyuki. No le mentiría a Iri, pero tampoco le revelaría todos sus secretos. Era poco probable que ella le hiciera alguna pregunta sobre lo que implicaba su trabajo. ¿En qué medida lo que tú y Mailla hicieron en Fuyuki ayuda a estos planes? Preguntó ella, sonriendo con un rostro completamente inocente. Se puso rígido, se relajó y luego trazó un círculo alrededor de la iglesia en el mapa rudimentario que había construido. Mailla y yo colocamos más de 40 libras de explosivos dentro de la vieja iglesia. Activados por detonadores remotos, matarán a Kira y Kotomine antes de que pueda convertirse en una molestia. Iri jadeó levemente ante la revelación, y Kiritsugu sintió un dolor agudo al ver la mirada en sus ojos. Parecía decepcionada. ¿Crees que Kirei se acercará a la iglesia del supervisor durante el curso de la guerra? Pero eso va en contra de las reglas. A menos que creas que perderá a su sirviente pronto y buscará refugio. Pero, se quedó en silencio, las posibilidades de que Kirei no estuviera en la iglesia comenzaron a superar la posibilidad de que lo hiciera. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Preguntó finalmente, poniéndose de pie lentamente. Con un suspiro, Kiritsugu se acercó a la máquina de fax y sacó el dossier impreso. Las reglas no importan en una batalla como esta. Por lo que he podido deducir, Kirei es un peón. Un peón que sigue a su padre con devoción. Además de eso, no tiene caprichos ni aspiraciones, ningún deseo. Sus colegas han comentado sobre su naturaleza hueca. Mi mejor suposición es que Kirei y su padre Rizai trabajarán juntos, tal vez con otro maestro para asegurar la victoria. La cuestión de quién y si resultará en traición es todo lo que importa. Hizo una pausa, contemplando la posibilidad de encender un cigarrillo que había sacado hábilmente de dentro de su abrigo. Cuando lo sacó, Iri frunció el ceño y dio un paso atrás. Con el cigarrillo todavía en sus manos, lo aplastó y lo arrojó a un lado. Su ceño se suavizó, pero no dio un paso adelante.
En mi sueño, ese sacerdote tenía una destreza abrumadora en el combate cuerpo a cuerpo. Nada de lo que yo pudiera hacer amenazaría siquiera con romper su guardia. Si no fuera por Avalon, mi corazón habría explotado en el primer golpe. Le entregó el expediente para que ella pudiera leer sobre el hombre. Ya se acercaba a las 12 páginas de información. Desde sus antecedentes hasta lo que estaba haciendo actualmente y lo que haría en el futuro. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leía las primeras páginas, que contenían la información más importante sobre quién era Kirei Kotomine. «Este es el hombre que viste en tus sueños». Hizo una pausa y pasó una página grapada. «Puedo ver por qué has preparado trampas», murmuró. «También he pedido algunos favores para recibir más entrenamiento. Se ha hecho evidente que necesito desarrollar una nueva ventaja en mis habilidades. Algo que pueda pillar desprevenido incluso a ese sacerdote. Si me entreno aquí, dentro del castillo, no se debería saber nada al respecto. Convenceré a Ash para que me permita entrar en uno más», supuso, moviendo la mano hacia una esquina del mapa de papel en el que habían estado haciendo planes. En silencio, el papel se quemó rápidamente hasta convertirse en cenizas persistentes. «Ahora, a encontrar un mentor que esté por encima de mis propias habilidades», se rió entre dientes con tristeza. Levantó la cabeza de golpe cuando la puerta de su despacho se abrió. En el marco había una mujer normal. Parecía similar a Iri, solo que su cabello estaba oculto bajo una especie de atuendo de sirvienta. Un mechón ancho sobresalía y cubría parcialmente un ojo. Con movimientos rígidos, casi robóticos, entró en la habitación en silencio y se inclinó profundamente. «Maestro Kiritsugu, se requiere su atención en la puerta principal». Con una mano metida en el bolsillo, admiró un gran retrato de Kutstachei von Einsburg. «Ajá, me he pasado de formal, bastante hortera y feo, pero el pintor lo aprecia mucho», comentó, rascándose la barbilla con aprecio. «Sí, sí. En conjunto, un gran castillo con muebles horteras. Algo muy especial, cabría esperar que los venerables de Innsbruck contrataran a alguien para hacer de su casa algo respetable. Es una pena ver que algo así se desperdicie, pero lo que es, será». Siguió divagando, caminando lentamente por el amplio vestíbulo de entrada, solo, tocando cosas. Como si sintiera una mirada vigilante, se volvió para sonreír con los ojos cerrados. Su boca iba de oreja a oreja y, por desgracia, no era una broma. Una cicatriz en zigzag le recorría las comisuras de la boca hasta la base de las orejas. En la piel se veían claramente marcas y hendiduras de un mal trabajo de costura. Aparte de eso, estaba extremadamente bien vestido y podría haber sido un joven de aspecto decente si no fuera por la cicatriz. Los zapatos de vestir lustrados complementaban un traje de 3 piezas. A diferencia de los zapatos, el traje era de un negro mate opaco. Combinaba bien con su rostro cortante. Su cabello estaba afeitado al ras, con pequeños diseños tallados en la carne de su cabeza. Eran de un tono rosa opaco, que se destacaban a través de su cabello negro. A lo largo de la parte inferior de su rostro, había una barba de longitud media, recortada para que fuera ligeramente puntiaguda. A pesar de que sus ojos estaban cerrados, parecían seguir a Kiritsugu mientras se movía hacia y bajaba la escalera. «Señor Emiya, es un placer conocerlo en persona. Si la información hubiera sido menos sensible, esta reunión podría haber sido menos formal o haberse evitado por completo». Con un movimiento brusco, extendió su mano hacia adelante para que Kiritsugu la estrechara. La acción realmente lo hizo saltar por la naturaleza repentina de la misma. Con ese movimiento brusco, vino una rigidez repentina que hizo que su cuerpo se pareciera más a una cuerda de arco tensa. Parecía más como si alguien le hubiera metido una gran vara por el trasero. «Samuel Downs. Afortunadamente, tu nombre no». «Llámame Sonrisas», interrumpió con un tono repentinamente severo, carente de la alegría respetuosa que alguna vez tuvo. Sus ojos se abrieron de golpe y la amplia sonrisa que había mostrado se convirtió en una leve mueca. Después de un breve silencio, volvió a su sonrisa sombría. Kiritsugu parpadeó y apretó la mandíbula inconscientemente. «Sonrisas, ¿tienes información que transmitirme?» «Acompáñame a una habitación más segura», afirmó Kiritsugu, dando prioridad a los negocios sobre las cortesías.
Los dos hombres regresaron a la oficina de Emilia y, como precaución adicional, Kiritsugu instaló un campo delimitado rápidamente. Evitaría que alguien pudiera escuchar a escondidas. No vivían muchos en el castillo, pero no querría que se enteraran de las cosas antes de tiempo o malinterpretaran los detalles. Smiles admiró la habitación, sobre todo la extensión de libros detrás del escritorio de roble. Incluso silbó al acercarse a la computadora y al fax. Debe haber sido difícil convencer, un pacto con el diablo y dos cabras para que ese viejo testarudo trajera una computadora. Se rió. El sonido era fuerte, pero cada carcajada tenía un trasfondo enfermizo. Finalmente, el hombre encontró el camino hacia una silla, se sentó y juntó las manos entre las rodillas. Como mi cómplice te informó, la esposa de Kirei Kotomine se quitó la vida. Casi inmediatamente después, se le grabaron sellos de comando en la mano. 3 de ellos parecían una ola salpicando o algo así. Oh, espera, tengo fotos aquí mismo, dijo, metiendo la mano en un bolsillo del pecho para sacar fotos espontáneas dobladas en blanco y negro del hombre en cuestión. En su mano había lo descrito. 3 secciones distintas de un todo. Una gran sección o ola que se estrellaba, una porción circular y un salpicón segmentado entre las dos. Eran sellos de comando o un tatuaje extremadamente convincente. Ahora la parte jugosa, su sonrisa se ensanchó. Metió la mano en el otro bolsillo del pecho y sacó una cinta de casete. Con un movimiento de muñeca, estaba en el aire. Con un chasquido igual de rápido, Kiritsugu la agarró y la miró. Hubo silencio mientras el hombre asiático abría un cajón de su escritorio y sacaba un reproductor de cintas. Al deslizarlo, hizo la buena práctica de presionar rebobinar antes de presionar reproducir. La estática del ruido ambiental llenó la habitación. El tic-tac de un reloj, los susurros silenciosos, los pitidos distantes de los monitores de frecuencia cardíaca en el ala contigua. Kirei casi podía oír la sangre moviéndose por su corazón con cada latido. ¿Cuánto tiempo había estado sentado esperando? 40 minutos. 1 hora. Los médicos lo habían obligado a ir a la sala de espera cuando llegó, complicaciones, según habían dicho. La pregunta era por qué. Deseaba estar dentro de la habitación con ella durante estas complicaciones. Estaría con su esposa en sus últimos momentos. Para poder verla sufrir, para poder verla retorcerse de dolor, al darse cuenta de que sus momentos en la tierra estaban llegando a su fin. En secreto deseaba que Karen también estuviera allí, para verla llorar la muerte inminente de su madre. Todas las emociones terribles serían una experiencia muy satisfactoria. Serviría también como una escena adecuada para el final de su vida. Sí, de hecho, había planeado con algún tiempo de anticipación suicidarse después de la muerte de su esposa. Sin embargo, ¿era esa una respuesta tan irrazonable? No lo creía. Su vida era injusta, lejos de ser piadosa y al borde del pecado absoluto. Estaba vacío, un cascarón, buscando desesperadamente algo para llenar esa ausencia. Hasta ahora, solo el dolor y el sufrimiento de otros serían suficientes. A medida que su autorreflexión se acaloraba, el médico a cargo de la condición de su esposa se acercó. El médico le informó que probablemente esta sería la última vez que podría hablar con ella. Kirei asintió y entró en la habitación donde su ciertamente hermosa esposa yacía, luciendo incluso más débil que en visitas anteriores. Al verlo, una débil sonrisa se extendió por su rostro. La sonrisa era genuina cuando llegó a sus ojos, o al ojo en su caso. Semanas atrás, su cuerpo había consumido su propio ojo en su desesperado intento por sobrevivir. Como tal, un ojo, el derecho, estaba cubierto con una venda de tela. Su cabello blanco, que casi se mezclaba con su piel, estaba esparcido sobre las sábanas de lino, pedazos pegados entre sí por el sudor activado por el sistema inmunológico. Kirei, mi pobre Kirei. Hizo una pausa para toser. Su voz era un susurro áspero y sus toses no sonaban para nada saludables, un ruido húmedo y visceral proveniente de los pulmones. Kirei no dijo una palabra, pero se arrodilló y apoyó su peso sobre la cama del hospital. Sin que él lo supiera, las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Claudia apoyó una mano débil sobre el rostro de Kirei, haciéndole callar aunque él no había dicho una palabra. Lamento no haber podido ser una mejor esposa.
Entonces se rió, un ruido hueco y desesperado que realmente excitó al sacerdote. Claudia, debo ser honesto contigo, comenzó Kirei. Como de costumbre, su voz era más inmóvil que sólida como el acero. Me casé contigo como experimento. Hizo una pausa, permitiendo que esa declaración se asimilara. Nunca te he amado, ni siquiera desde el principio. Incluso ahora, mis lágrimas se originan porque no seré yo quien te mate. Solo he obtenido felicidad de la agonía de los demás. Hizo una pausa, de pie y mirándola sorprendida. He hecho todo lo posible para reprimir estos sentimientos internos en vano. ¿Cómo puede un sacerdote, un clérigo, alguien que debería ayudar a los demás, enorgullecerse de obtener alegría del dolor y el sufrimiento de los que lo rodean? Si mueres y yo no encuentro salvación, he decidido quitarme la vida como arrepentimiento, despotricó, haciendo un ruido de sorpresa cuando ella simplemente sonrió y comenzó a llorar. En realidad, se rió de su comentario. No haría demasiados planes para eso, Kirei. Sé que pronto recuperarás la cordura. Estiró la mano débilmente para tomar la suya, y él se encontró tomándola inconscientemente. Tus lágrimas son por tu tristeza por mi muerte, entiendo por qué no deseas admitirlo. Soleó la nariz y cerró el único ojo que le quedaba. En el corto tiempo que llevo como tu esposa, he aprendido más sobre ti que cualquier otra persona. Creo que con mi muerte, encontrarás tu salvación porque te darás cuenta de que realmente me amabas. Hizo una pausa, abriendo la boca mientras su respiración se volvía más trabajosa a cada segundo. Ella hizo una pausa y tragó saliva como si un acto tan simple fuera una tarea hercúlea. Me he envenenado, Kirei. En unos momentos me iré y tendrás tu revelación. Su mano apretó débilmente la de él mientras ambos esperaban con la presencia del otro. Hubo 10 segundos de silencio, él se aseguró de contarlos, antes de que ella dijera un último adiós. Él nunca le correspondió, prefirió simplemente verla morir mientras maldecía su incapacidad para matarla adecuadamente. Era algo casi lamentable. Quedarse de pie como un niño perdido en un supermercado, mirando fijamente el cuerpo inerte de su novia ahora fallecida. Pasó un minuto entero antes de que se escuchara otro sonido. El movimiento de la ropa de cama mientras Kirei colocaba su mano, la mano que había sostenido hasta que ella falleció, sobre la cama. Tu teoría ha resultado ser incorrecta. Oyó pisadas sobre las baldosas duras que lo llevaron por la habitación. Tal vez sea porque eras un pecador, porque, si no, te habrías quitado la vida de manera tan insensata. Sí. Si fueras un pecador, no tendría ningún reparo en que murieras. Lo que me deja buscando otra solución a su persistente problema. Su monólogo se detuvo, pasando de ser un comentario secundario a murmullos silenciosos para sí mismo que terminaron en una risa hueca mientras salía de la habitación. Kiritsugu mordía la punta de un lápiz como un lobo mordería a un ciervo. Mientras escuchaba, había empezado a apoyar la cadera contra el escritorio. Después de que la cinta se detuviera, presionó distraídamente el botón para detener el ruido blanco grabado. Solo se escuchaba el aullido de una ventisca que se avecinaba afuera. Era casi pacífico tener un breve silencio natural después de una grabación tan desgarradora, hasta que Smiles aplaudió con fuerza. Joder, este tipo parece un completo loco. Resopló sin contemplaciones, se puso de pie y se ajustó la corbata. De todos modos, ya he hecho mi trabajo, así que voy a ir a toda velocidad. Con una sonrisa y una breve reverencia, se dirigió a la puerta, deteniéndose cuando su mano agarró el picaporte. Ah, claro. Murmuró, metiendo la mano en sus pantalones, para sacar una tarjeta de visita aparentemente en blanco. Se giró para mirar al titular de su contrato. El sacerdote trabajó codo a codo con esta joven ejecutora en ciernes. Una combinación extraña, ya que la iglesia y la asociación de magos no van de la mano, pero como dicen, los opuestos se atraen. Conseguimos algo sucio sobre ella mientras observábamos al objetivo, tal vez puedas aprovecharlo, o alejarla de ese bastardo de Dios. Explicó, sacando la tarjeta como un mago. Como si fuera una orden, aterrizó en el escritorio junto a Kiritsugu. Los detalles sobre eso, así que no la pierdas.
Con una mano señaló acusadoramente, mientras que con la otra extendió la mano hacia atrás para abrir la puerta y poder salir. Kiritsugu se sentó en silencio por un momento para digerir lo que realmente había escuchado. Reprodujo la cinta una segunda vez solo para ver si había captado algún detalle que se hubiera perdido la primera vez, pero no lo había hecho. Kirei Kotomine era un hombre trastornado que se hacía pasar por alguien cuerdo. ¿Qué clase de deseo tendría alguien tan inestable para el Grial? ¿Por qué sería elegido como maestro? Y si su sueño hubiera sido cierto, ese falso sacerdote ganaría. Su plan de bombardear la iglesia parecía cada vez más justificado con cada nueva información. Kirei era un hombre muy peligroso. Sus ideales eran aterradores, por decirlo menos. Eliminarlo a él primero y principal antes que a todos los demás maestros sería la máxima prioridad. Sin embargo, eso tendría que esperar hasta la Guerra del Grial, cuando su sirviente hubiera sido convocado y su papel como maestro se hubiera solidificado. Risei era su padre adoptivo, teóricamente, no debería ser nada como Kirei. El lápiz que había estado mordiendo se partió por la mitad entre sus dientes. Una de las preguntas que quedaban era si debía contarle esto a Iri, o mejor dicho, mostrarle la cinta o no. Tal vez no hoy, tendría que considerar esa decisión un poco más. Se tomó el tiempo de volver a colocar su reproductor de casetes en su escritorio, escondiendo la cinta dentro de un libro entre los estantes. Consejos avanzados en mantenimiento de armas de fuego. Después de que terminó, tomó la tarjeta de presentación y la giró entre sus dedos. La escritura de repente se hizo evidente. Una inscripción mágica latente que se revelaba al contacto con el mago que estaba destinado a leerla. Si bien tuvo que entrecerrar los ojos, la información escrita en ella era bastante impresionante. Un ejecutor y un ejecutor trabajando juntos en la casa de designaciones de sellado. Eso solo provocó un resoplido. La iglesia y la torre del reloj trabajaban por separado por una buena razón. Por lo general, solo trabajaban de la mano cuando era absolutamente necesario para obtener el mejor resultado. La tarjeta mencionaba brevemente los antecedentes de la mujer, sus vínculos con la asociación y cómo se podrían utilizar posibles misiones y acciones en su contra como herramienta de presión, en caso de ser necesario. Señalaba específicamente que serían un buen activo para una gran variedad de propósitos. Kiritsugu se guardó la tarjeta en el bolsillo y caminó hacia la puerta. Más adelante descubriría más sobre esta mujer, Maebe. Kiritsugu se acomodó en la cama junto a su esposa, mirando hacia el techo mientras ella se envolvía alrededor de él para dormir. Distraídamente, admiró los sellos de mando impresos en el dorso de su mano. Era una espada, no había otra forma de mirarla. Bueno, podría ser una cruz. Con su mano hacia arriba, solo él mismo podía ver el arma como algo tan piadoso. En realidad era bastante irónico. Él, un hombre que estaba lo más alejado posible de la iglesia y la religión, estaba marcado con una cruz. Agotado, dejó caer su mano sobre la cadera de su esposa antes de cerrar los ojos. Lo que lo recibió cuando se abrieron fue el infierno. A su alrededor había llamas, pero no llamas ordinarias. Eran mágicamente Enkan, no, espera. No eran llamas encantadas, eran llamas malditas. Se extendían hasta donde alcanzaba la vista de Kiritsugu. El calor era insoportable. Aunque estaba fuera de las llamas, se sentía como si estuviera dentro de ellas. Los gritos resonaban y aullaban desde todas las direcciones. Hombres, mujeres, niños, todos llorando de dolor y sufrimiento. Llorando por sus madres, sus padres, un salvador, el Señor. Cualquier cosa para salvarlos de las llamas inquebrantables que se aferraban a la piel y se arrastraban por sus cuerpos como napalm contagioso. Incluso después de que la mayor parte de sus cuerpos se habían convertido en cenizas, suplicaban salvación. La maldición los mantenía con vida, a duras penas, extrayendo todo el dolor y la desgracia que podía antes de dejar que su anfitrión expirara. El fuego era casi un parásito viviente. Se encontró corriendo, no el que era él mismo, sino el que era, maldita sea, esto era otro sueño de espectador. Su copia física parecía agotada, ni siquiera se había molestado en afeitarse por lo que parecía. Tropezando temblorosamente entre los escombros, era casi como si estuviera buscando algo, no. ¿Pero fue esto antes o después de la pelea con Kirei?
El espectador siguió al cuerpo físico, mirando a su alrededor para ver si podían discernir algo importante. En el primer sueño, se había quedado boquiabierto mientras observaba. Esta vez sería diferente, encontraría cualquier pista, cualquier punto clave que pudiera usar. El cuerpo físico estaba corriendo, moviéndose tan rápido como podía mientras buscaba algo por todas partes. Pateó la puerta de un edificio quemado, su atención se centró en el cuerpo de una mujer joven. La copia física la recogió en sus brazos y, en una especie de trance, la llevó afuera. El espectador se dio cuenta. Ella había muerto hacía mucho tiempo y, después de unos momentos, la copia física descartó el cuerpo. El espectador se dio cuenta de lo que su otro yo estaba buscando en ese momento. Un superviviente. Era una especie de zona de guerra y él buscaba a un superviviente, por supuesto. La copia física envolvió ambas manos alrededor de una roca al rojo vivo, haciendo muecas de dolor al descubrir un montón de cenizas y una mano cortada. Al darse la vuelta, la copia vio lo que parecía una niña pequeña acurrucada en un rincón, alejada de las llamas. Sin embargo, después de correr hacia ella, descubrió que solo era un cuerpo carbonizado que había sido cubierto con una tela atrapada por el viento. Cada vez que la copia descubría otro cadáver, sus ojos se oscurecían y su ritmo se ralentizaba un poco. El espectador sabía por lo que estaba pasando la copia. Lo estaba experimentando él mismo. La desesperanza, una fuerza mayor que el dolor, la tristeza o la ira. Contenía montañas y detenía grandes tifones. Kiritsugu la había visto suceder incontables veces. Causada por él mismo durante los momentos previos al asesinato de sus objetivos o dentro de sus propios ojos en el espejo antes de conocer a Irisbiel. Casi se había convertido en una segunda piel para él antes de eso. Durante esos momentos, se preguntaba si alguna vez lograría su sueño, si todo valía la pena, si su objetivo lo había convertido en el mismo monstruo que deseaba destruir. La desesperanza que había visto en este sueño era una forma completamente diferente de desesperanza. En su pasado, la desesperanza nunca se originó a partir de un fracaso. Ni una sola vez el fracaso lo había puesto de rodillas desesperado o le había hecho llorar. Pero esta copia física se rompió precisamente por eso. Pasó media hora encontrando cadáveres y cenizas. Parecía que nadie había sobrevivido. Los cuerpos de los sobrevivientes eran todos cáscaras carbonizadas, cenizas en el suelo, montones de carne y huesos destrozados. Después de haber bebido demasiado, la forma física se derrumbó sobre sus rodillas, excavando en una pila de escombros debajo con su cuerpo en piloto automático. El espectador estaba de pie sobre el hombro de su copia física. Ambos tenían el mismo rostro muerto y frío, que era más gélido de lo normal. Aunque el espectador pudo permanecer de pie, fue solo porque sabía que esto era un sueño, y también sabía que después de que terminara, podría ver a Iri. Ese atisbo de esperanza lo mantuvo de pie, lo hizo apretar la mandíbula y decidir ver esto hasta el final en lugar de arrodillarse junto a su copia y llorar junto a él. Un pequeño sonido, un ruido corto y débil que vino del lado izquierdo apenas se elevó por encima del crepitar del fuego. Ambos Kiritsugu lo escucharon y ambos giraron la cabeza para prestar atención. Solo uno de ellos se apresuró a llegar a la mano extendida que salía de un pequeño agujero. Estaba temblando y parecía pertenecer a un niño. La versión física se arrodilló sobre la mano, agarrándola con fuerza y lloró sobre quien fuera. El espectador se acercó lentamente para ver quién era el que había sido encontrado, pero de repente, el mundo se volvió borroso y todo se derrumbó sobre sí mismo en un solo punto blanco. Se despertó de golpe, sobre todo porque ella lo estaba empujando para despertarlo. «Papá, papá, despierta», gritó con una gran sonrisa. Por alguna razón, llevaba puesta su ropa de calle, estaba sentada sobre su pecho y le hacía temblar los hombros. Se enojó por un instante antes de darse cuenta de que era Iria. Luego su rostro se tornó confuso antes de adoptar una sonrisa. «Buenos días», Iria hizo una pausa y se levantó. «¿Por qué te despertaste tan temprano?», preguntó, echando un vistazo rápido a la habitación en busca de Iri. Parecía que se había ido. Ella hizo pucheros, se recostó y cruzó los brazos con altivez sobre el pecho.
Porque ayer prometiste que iríamos a jugar afuera y son las 2 de la tarde y la nieve ha parado. Levantó las manos en señal de derrota y se rió entre dientes. Está bien, pero tendrás que esperar afuera para que pueda prepararme, ¿de acuerdo? Regateó, viendo a su hija pasar de estar enfadada a estar muy contenta en medio segundo. En realidad no podía recordar si le había prometido tal cosa o no. Está bien. Pero si no sales pronto, te desterraré a las mazmorras. Se rió juguetonamente, saltando de la cama y corriendo hacia la puerta con los brazos extendidos, como un avión. Con un suspiro, Kiritsugu se levantó y se preparó para el día. Su mente no podía dejar el sueño de nuevo. Estaba allí, de pie en el calor abrasador, buscando sobrevivientes. Quería saber a quién había encontrado. ¿Los encontraría de nuevo si esa situación volviera a suceder? ¿Kirei estuvo involucrado en el incendio? Había demasiadas preguntas. Si tan solo Ilya no lo hubiera despertado, habría podido. Espera, dijo que eran las 2 de la tarde. Ilya tenía razón. La nieve había parado y el sol brillaba arriba. La nieve relucía como cristales y crujía satisfactoriamente bajo los pies. Momentos como estos eran realmente hermosos en el castillo de Innsbruck, e incluso Kiritsugu podía apreciar la tranquilidad de todo. Ilya estaba corriendo por delante, haciendo pequeños círculos de vez en cuando mientras seguía el largo camino hacia un sendero para caminatas. Sin embargo, por más tranquilo que fuera el entorno, Kiritsugu no podía abandonar del todo su ardiente sueño. Horas después de despertar, maldijo su imperceptibilidad. No se había molestado en comprobar si el verdadero él tenía sellos de comando. Una cosa tan pequeña, pero le habría dicho si lo que había estado viendo era antes o después de la guerra. Sin ese pequeño conocimiento, tendría que asumir que fue antes de esa pelea con Kirei. ¿Podría un sirviente realmente causar ese tipo de carnicería? ¿Qué poder retorcido haría algo así? ¿A personas inocentes en un área tan grande? El hombre estaba tan absorto en sus pensamientos que accidentalmente se estrelló contra una rama que apuntaba hacia el camino. Ilya se rió entre dientes antes de correr frente a su padre y sonreírle. ¿Estás segura de que dormiste lo suficiente?, preguntó, entrecerrando los ojos y frunciendo los labios con curiosidad. En respuesta, Kiritsugu sonrió antes de levantar de repente un montón de nieve que cubrió a Ilya de la cabeza a los pies. Lo repentino de todo la tomó por sorpresa. Gritó e intentó alejarse, pero quedó cubierta de nieve. Cuando se volvió para mirar a su padre, descubrió que había salido corriendo mientras se reía a costa de ella. Furiosa, comenzó a perseguirlo mientras gritaba: «¡Injusto!». Después de un rato de juego, Ilya preguntó si podía ir a un lugar nuevo. Curioso, Kiritsugu aceptó y siguió a su hija. El día que pasó jugando realmente le había quitado la mente del sueño. Si no hubiera sido así, probablemente habría entrado en una sobrecarga de planificación inducida por la paranoia como la última vez. Pero entonces, ¿qué podía planificar? ¿Traer un extintor de incendios? Espera, el fuego estaba maldito. Así que un extintor de incendios bendecido. El pensamiento lo hizo resoplar divertido. Ilya se detuvo y se giró para mirarlo, con las manos detrás de la espalda. A tiempo, él también se detuvo, con el rostro confundido por sus acciones. «Ilya, ¿qué tienes planeado?», preguntó simplemente. De repente, bajó la cabeza y frotó la nieve con la parte delantera de su bota tímidamente. «¿Recuerdas que me dijiste que no hiciera magia?», comenzó, sorprendiendo a Kiritsugu cuando dos pájaros con forma de alambre, palomas si su forma indicaba algo, aparecieron sobre los hombros de su hija. «No pude evitarlo», terminó, con la voz entristecida. No eran pájaros completamente formados, sino cuerdas azules con la forma de pájaros. Ociosamente, agitaban sus alas mientras se balanceaban ligeramente hacia arriba y hacia abajo. Pasaron unos segundos incómodos en los que Kiritsugu solo mantuvo una mirada de sorpresa. En ese momento, reconoció de dónde había venido. «Mami me enseñó mientras estabas fuera», dijo que nadie había aprendido a formarlos tan rápido sin aprender él, resopló, estampando un pie con ira. «Olvidé lo que me dijo». Él solo pudo reír y sacudir la cabeza. Por supuesto que le había enseñado.
Supuso que tenía sentido. No tenía habilidades mágicas reales más allá de la magia de combate. Enseñarle eso a una niña tan joven no haría más que encaminarla por un camino oscuro. Iria era más hábil en magia curativa y hechizos defensivos, algo que podía ser útil sin ser mortal. ¿Estás enojada conmigo?, preguntó en silencio, levantando la cabeza para esperar el regaño de su padre. Kiritsugu cruzó los brazos sobre el pecho y respiró profundamente antes de hablar. No, en realidad estoy impresionado. Si tu habilidad ya es tan grande a una edad tan temprana, solo puedo imaginar de lo que serás capaz cuando seas mayor. Dio unos pasos hacia adelante y se arrodilló frente a ella, pasando una mano por su cabello con una sonrisa. Solo estoy molesto porque no me dijiste la verdad. Le haré saber a Iri que ya no tiene que ocultar esto delante de mí, ¿de acuerdo? Para un hombre que tenía una carrera en la que observar a las personas de cerca era imperativo, no tenía ni idea de su propia familia. La noche siguiente, Kiritsugu se preparó para realizar un ritual de comunicación. Por una vez, estaba realizando magia real. Se vio obligado a hacerlo porque la mujer ejecutora resultó ser una maga de verdad y sin ninguna razón lógica, los magos de verdad de hoy despreciaban la tecnología. Kiritsugu no era realmente un mago, ni mucho menos un mago de verdad, por lo que este odio no se extendía a él. Cuando llegó al castillo de Innsburn, ni siquiera tenían electricidad. Había discutido con Kutstachei durante semanas solo para conseguir que conectaran un generador al castillo. Pasó otra semana debatiendo si un teléfono y una máquina de fax eran electrodomésticos dignos. Incluso ahora, el viejo Acht miraba con desaprobación a su oficina cada vez que pasaba por allí. Pero eso no importaba ahora, lo que importaba era hacer bien este sigilo. Al igual que un teléfono, el sigilo en el que estaba trabajando se asociaría a un código. Este código era exclusivo de cada mago y podía convertirse en rúnico. El rúnico especial era lo que un mago necesitaba inscribir correctamente para obtener la conexión correcta. Un carácter único era como un dígito incorrecto en un número de teléfono. En el mundo de los magos existían otras formas de comunicación además de las rúnicas. Había al menos una para cada escuela respectiva de hechicería. Dio la casualidad de que esta mujer prefería las runas, lo cual era conveniente ya que Kiritsugu al menos tenía un conocimiento básico del lenguaje. En total, solo le llevó 1 hora. Si hubiera tenido experiencia, tal vez solo le hubiera llevado 5 minutos, pero se había propuesto comprobar 3 veces sus inscripciones. Hizo una última comprobación muy rápida y después se sentó. Al suministrar maná al sigilo se estableció la conexión y esperó a que el otro extremo contestara. ¿Quién es?, dijo una voz coordinada desde el sello. Lo repentino de la voz lo había tomado por sorpresa. Su voz tenía un matiz irlandés. No algo que complicara sus frases, pero lo suficiente como para recordar sus raíces. Maeben Kremitz, correcto. Mi nombre es Kiritsugu Emiya, pero tal vez me conozcas mejor por el asesino de magos. Por supuesto, he oído hablar de ti. ¿Qué es lo que estás buscando? Soy el objetivo de tu próximo contrato, espetó con repentina ira. Estaba paranoica por ser el objetivo. No muchos asesinos se tomaban el tiempo de anunciar a sus objetivos antes de atacar. Al menos, ninguno de los buenos. Trabajando al revés, no, y con tu ayuda, respondió con firmeza, levantando una ceja ante el momento de silencio que siguió. ¿Ayudar con qué? No soy la profesora de un asesino a sueldo con una marca, respondió ella. Él había esperado algo así. Su nombre tenía el desafortunado efecto secundario de alejar a la gente. Aún así, la comunicación no se había interrumpido porque ella seguía conectada. Obviamente, ella quería escuchar lo que él tenía que decir. Ya no formo parte de ese negocio. Una tarea de mayor importancia ha atraído mi atención y no implica asesinatos, respondió con sencillez. Ella no tendría por qué saber que se trataba de la guerra del Santo Grial, no participaba en ella. Necesito tu ayuda con el entrenamiento. Hubo otro periodo de silencio más largo antes de que Maeve respondiera. ¿Qué?
He oído hablar de tu potencial de combate, la combinación de la técnica rúnica con la destreza cuerpo a cuerpo es increíblemente ingeniosa, y deseo aprender algunas de tus técnicas o, al menos, un mejor estilo de lucha, admitió, avergonzado de que, por primera vez en su carrera, tuviera que aceptar ayuda externa para entrenar. Natalia no contaba, era más una madre para él que una mentora. Entiendes que estoy ocupado con mi trabajo y que no tengo libertad para descuidar mi trabajo y entrenar magos rebeldes, ¿verdad? Comprendo plenamente que los ejecutores y los ejecutores no deberían considerarse amigos. Tampoco es habitual que uno entrene al otro, amenazó, esperando que ese breve indicio de chantaje no desviara la conversación hacia la dirección equivocada. Y aquí estaba Kirei insultándome por ser paranoica. Sabía que sentía que alguien nos observaba. Resopló, haciendo una pausa para pensar. Hasta ahora la conversación estaba yendo exactamente como estaba planeado. Antes de que pudiera responder, Kiritsugu entró. Hablando de eso, la misma persona que te observa ha descubierto algo de extrema importancia con respecto al carácter de Kirei. Trabajando junto a él, imagino que te gustaría escuchar algo así. Kiritsugu decidió negociar con la información, en lugar de chantajearla contra la asociación. Había razonado que sería la mejor táctica para la cooperación. Siempre me pregunté si ese sacerdote era más una máquina que un ser humano, comentó distraídamente, tarareando en un gesto de contemplación. Incluso si tuviera que intercambiar la tutoría por información, ¿cómo crees que escaparé de la ira de la asociación?, cuestionó, sintiéndose interesada en cómo respondería el asesino de magos. Si conoces mi nombre también, entonces no tengo dudas de que la asociación también lo sabe, comentó, esperando que ella completara los espacios en blanco. Ya veo, sigo pensando que esto podría ser una trampa o algo así. No es frecuente que se escuchen noticias del equivalente del mago al hombre del saco. ¿Cuáles son los términos de este acuerdo y qué tipo de garantía puedes proporcionar de que no me matarás? Quiso reír, pero se mordió la lengua. No era un hombre del saco en absoluto. Tal vez para algunos, que pensaban que mataba solo por dinero o solo por deporte. En realidad, estaba matando a uno para evitar la muerte de muchos. Pero cuanto menos se sepa de él, mejor. A cambio de información y solicitudes menores adicionales, brindarás tutoría en la creación de runas y el combate cuerpo a cuerpo. Ninguno de nosotros intentará dañar directamente al otro, aparte de las heridas sufridas en el entrenamiento. También se te proporcionará alojamiento y comida durante la duración del acuerdo, dentro de alojamientos de lujo. Kiritsugu expuso el acuerdo de manera simple. Puede haber imaginado que la calidad del castillo de Innsburn era un poco mejor de lo que era en realidad, pero eso era una mentira piadosa. Si bien el castillo en sí era bastante lujoso, la atmósfera anulaba cualquier beneficio de los muebles de calidad. ¿Y el transporte? También necesitaré hacer varios viajes fuera del castillo durante semanas, ¿te parece bien?, añadió Maeve. Se proporcionará y pagará el transporte. Puedes ausentarte tantas veces como quieras, sin duda tienes tus propios asuntos que atender. Kiritsugu asintió para sí mismo. No sería difícil transportarla a Alemania. Tal vez sería más difícil conseguir que Ash le diera una habitación, pero ese hombre haría cualquier cosa por ganar el Grial. Dado que esto parece una situación en la que todos ganan, te diré algo. Hizo una pausa después de hablar. Quizás se estaba acomodando al otro lado. Iré a verte, pero primero tienes que mostrarme qué tipo de información tienes sobre Kirei. Si es interesante, aceptaré enseñarte lo que quieras. Pero el valor de esa información determinará el tiempo que me quede, ¿entiendes?, dijo, estableciendo más términos para su acuerdo. Para Kiritsugu, todo lo que dijo era razonable. Está bien, ¿dónde estás ubicado para poder alquilar un vuelo?, preguntó, solo para obtener una risa del otro lado, para su descontento. Desafortunadamente, soy un poco más inteligente que el típico mago de la torre del reloj. Necesitaré tu ubicación y te la daré mañana, argumentó, dándole la vuelta a la situación. Si no viajaba a través de sus medios, sería bastante costoso, pero sus días como mercenario podrían pagar eso si Ash no lo hacía. El castillo de Innsburn, al suroeste del río Inn, ¿lo conoces?, preguntó Kiritsugu sin dudarlo.
Por mucho que a Ash le disgustara oírlo, su castillo no era tan incógnito como él hubiera pensado. Lo sé bien. Mañana por la mañana llegaré, supongo que me conocerás, así que esta será una despedida hasta entonces, dijo de golpe, cortando la comunicación abruptamente. Kiritsugu miró por la ventana de su oficina, el sol ya estaba bajo el horizonte. Kiritsugu repasó los acontecimientos del día. Se había despertado tarde, había jugado con Illa y había descubierto que era un prodigio en hechicería. Terminó contratando a un ejecutor para que le enseñara a pelear. Lo más impactante fue la nueva habilidad de Illa en hechicería. Descubrió, después de un breve análisis, que Illa tenía un poder especial, su cresta mágica, podría llamarse. Dado que nunca le fue transmitida, sino que le dieron circuitos mágicos en el útero, de alguna manera se creó una pseudo cresta dentro de ella. Kiritsugu llamó a la cresta concedente de deseos. Tenía la capacidad de lanzar hechizos, sin conocer el proceso detrás de su concepción. Una simple aplicación de maná puro produciría los resultados deseados. Lo nombró así porque Illa reveló que había deseado en secreto hacer hechicería solo para poder impresionar a Iri y a él. Solo pensar en la inocencia de todo eso trajo una sonrisa a su rostro. Ella había podido copiar una forma menor de la magia de tipo constructo de Iri y podía usar magia curativa básica con solo ver a su madre trabajar. Con un gran bostezo, barrió las inscripciones de su ritual y limpió el área. Después de eso, se fue a la cama, sorprendentemente cansado por despertarse a las 2 de la tarde. Se preguntó por qué era eso. Ella llegó temprano a la mañana siguiente, encontrándose con Kiritsugu al borde de la barrera mágica para que él pudiera permitirle el paso. Había estado discutiendo con Ash durante gran parte de la noche anterior, tratando de persuadirlo de que Maeve para él era como una piedra de afilar en el filo de un cuchillo. Funcionó, pero solo a duras penas. Ash decidió ofrecerle una habitación grande como la que él e Iri tenían, diciendo algo sobre mostrarle la grandeza de los Ainsburns o algo igualmente estúpido. Solo había estado de pie durante media hora cuando ella se acercó al borde de la barrera, atravesándola cuando Kiritsugu le hizo una señal de que podía hacerlo. La mujer frente a él tenía unos 20 años, vestía un traje negro bien hecho y ajustado. Era una mujer bastante atractiva con piel pálida, cabello castaño y ojos castaños. Todo su cuerpo estaba rígido por el profesionalismo, los puños apretados y el rostro tenso por un análisis neutral. No lo había notado de inmediato, pero un lunar descansaba debajo de su ojo izquierdo. Rompía la monotonía de su rostro y, de hecho, contribuía a su atractivo. Ambos asintieron levemente el uno al otro, sus ojos marrones chocando con los negros en una silenciosa batalla de voluntades. Solo con la mirada detrás de sus ojos, conversaban y se juzgaban el uno al otro antes de decir una sola palabra en persona. «Asesino de magos», comenzó Maeve, asintiendo respetuosamente. «Fraga», replicó Kiritsugu, observando cómo su cuerpo, que ya estaba tenso, se convertía en una cuerda de guitarra con una sola palabra. Obviamente, no le gustaba que su carta del triunfo se revelara tan casualmente. Sus ojos se entrecerraron y se llenaron de una furia feroz. El leve chirrido del cuero de sus guantes fue la única advertencia que tuvo de un puño precipitándose hacia su rostro. Con una inhalación, Kiritsugu contorsionó su cuerpo para inclinarse hacia la izquierda. Su puño rozó el hombro de su abrigo y su otro puño ya se había echado hacia atrás para plantarse en su estómago. En ese momento, su propia mano había envuelto el mango de su cuchillo de combate, y la hoja de empuje ya estaba mucho más cerca de ella que su puño de él. Se maravilló cuando ella ni siquiera intentó alejarse, pero se dio cuenta de por qué con sorpresa, cuando la hoja golpeó su estómago y se desvió con un sonido metálico. Su mano se liberó del cuchillo, no podría moverse del camino mientras se aferraba. Alterador del tiempo. Doble aceleración. Kiritsugu gritó en su mente, lanzándose hacia la derecha debajo del brazo de ella y agarrando el cuchillo que caía brevemente con su mano opuesta. Cuando el alterador del tiempo desapareció, se empujó hacia adelante, envolviendo su otra mano alrededor de su espalda y tirando hacia sí mismo. Estaba tratando con renovado vigor y poder adicional de abrirse paso a la fuerza bruta a través de su traje encantado.
Resumiendo, no funcionó y de repente se encontró mirando al cielo cuando la mujer lo volteó con un golpe en la nuca. Mientras ella giraba y se preparaba para darle un golpe hacia abajo en el pecho, sus piernas se levantaron para interceptarla, pateando su brazo hacia un lado y desequilibrándola. Sobre la nieve húmeda y helada, logró girar su cuerpo y usar su pecho como una almohadilla de golpe para ambos pies. En ese movimiento, se separaron con tiempo suficiente para que ambos se pusieran de pie y se enfrentaran. Un poco más de una docena de pies los separaban, y él ya había perdido su cuchillo en el primer movimiento. Se enfrentaba a un experto en combate cuerpo a cuerpo y sobrevivía, lo cual era sorprendente. Si fuera sincero consigo mismo, admitiría que le faltaban habilidades reales de combate físico. Las armas y los explosivos eran mucho más su estilo, efectivos y fáciles de usar. Para un tipo que se ha ganado la fama de asesinar a cientos de magos, tu forma es terrible. Tu fuerza está bien para no estar mejorada, pero tu técnica... Hizo una pausa, sacudiendo la cabeza y arrojando por todas partes trozos de nieve que se habían quedado pegados en su cabello. Es como si hubieras aprendido a pelear en un bar hace 10 minutos. Resopló y avanzó con pasos rápidos y controlados. Tan rápido como el primer golpe, su mano derecha se deslizó para atacar su riñón. Un golpe debilitante, si es que lograba golpearlo. En un movimiento fluido, su mano izquierda atacó su muñeca, agarrándola y tirando para usar su extremidad como punto de pivote, realizó un clásico lanzamiento de hombro, arrojándola sobre su espalda sobre la nieve. Ella aterrizó, pero se aferró a la manga de su brazo derecho. La mujer más pequeña tenía mucha más fuerza de la que había imaginado, y lo descubrió de primera mano cuando ella lo tiró hacia abajo y lo hizo tropezar. Sin siquiera dudar, su otro puño se abrió paso y golpeó el codo. Si su brazo hubiera estado en otra dirección, se habría roto. Sin embargo, como estaba posicionado para doblarse en paralelo al golpe, resistió la fuerza, pero no sería utilizable durante algún tiempo. Kiritsugu se movió con el golpe, giró e intentó caer con su rodilla sobre la cara de Maeve. Con un movimiento de cabeza, la mujer evitó el ataque y se colocó en posición de ataque. Kiritsugu rodó hacia adelante, apareciendo al final girando para poner algo de distancia, algo de espacio para respirar, entre ellos. Desafortunadamente, parecía que eso no iba a suceder. A mitad del giro, se vio obligado a moverse. Alterador del tiempo. Doble aceleración. Gritó mentalmente una vez más. Agachándose bajo un puño preparado para su pecho, se disparó hacia arriba con su brazo bueno y clavó a la mujer de lleno en la barbilla justo después de que el alterador del tiempo terminara. El ataque utilizó la fuerza combinada de todo su cuerpo y envió a Maeve al suelo y la dejó boca arriba. La nieve hizo un golpe satisfactorio por su peso. Sin perder el ritmo, levantó la cabeza, la sacudió y se frotó la barbilla. En realidad, fue un golpe decente. Muy bien, asesino de magos, muéstrame esa información y pensaré en enseñarte, resopló, levantándose lentamente y sacándose el polvo del traje. Sacudió la cabeza con más fuerza para quitarse un poco de nieve que se había adherido a ella. Su rostro volvió a un estado de impasibilidad poco después. Kiritsugu se mantuvo erguido y parecía sereno y listo para pelear. Solo cuando estuvo seguro de que su pelea había concluido, dejó escapar un suspiro reprimido y se desplomó. Su brazo derecho todavía estaba entumecido y una cantidad decente de su energía se había ido solo por ese pequeño esfuerzo. Sus pulmones se esforzaron para recuperar algo de oxígeno, nublando el aire frente a su rostro con el aliento caliente. Maeve, por otro lado, ni siquiera respiraba con dificultad y su postura todavía estaba rígida como una tabla. Tal vez necesitaba este entrenamiento más de lo que pensaba. Maeve simplemente lo miró con aprensión. ¿Mataste a ejecutores como yo?, se burló. La suerte debe correr en tu familia. Se rió entre dientes, caminando por el sendero hacia el castillo de Innsbruck con tranquila confianza. ¿Suerte? Ah, si supiera lo equivocada que estaba. La siguió unos cuantos pasos por detrás en dirección a la imponente obra de albañilería. Su espalda se estrelló contra la pared. La sangre salió de su boca por los órganos rotos por el impacto.
Normalmente, habría salido de sus costillas destrozadas, pero el tiempo que había pasado con Natalia y la creación de sus rondas Origin habían eliminado las partes más frágiles. Mientras se desplomaba en el suelo, solo podía preguntarse cuántos de sus palos terminarían de esta manera. Iris Biel estaba allí a su lado en un momento, con el rostro lleno de tristeza silenciosa mientras curaba su cuerpo maltratado y magullado para que volviera a estar en óptimas condiciones. El proceso se estaba volviendo más rápido ahora, ella se estaba volviendo más en sintonía con su cuerpo y era capaz de unir partes para devolverlas a su estado original sin tener que averiguar cuál era ese estado. Lo que había llevado una hora la primera vez, ahora se hizo en 20 minutos o menos. Todo el tiempo, Maeve casi ni parecía sin aliento, pero sangraba por su mejilla. Mirándola con furia y determinación renovadas, Kiritsugu recordó cuando apenas unas horas atrás le había mostrado la cinta. Ella se sentó en una silla frente a su escritorio, esperando mientras él sacaba el reproductor de casetes y el casete de consejos avanzados en mantenimiento de armas de fuego. Con cuidado, lo colocó, lo rebobinó hasta el principio y presionó play. Observó distraídamente cómo su rostro pasaba de neutral a confundido por el motivo por el cual semejante grabación podría ser incriminatoria, y rápidamente a disgustado y horrorizado. Cuando terminó, ella no dijo una palabra, pero el ceño fruncido en su rostro lo decía todo. Como si finalmente se diera cuenta de que él estaba allí, levantó la cabeza de golpe. Ese es el monstruo con el que he estado trabajando. Esa es la criatura que supuestamente me protegió cuando la lucha se puso difícil. Jesús, si él estuviera aquí. Su rostro vaciló por un minuto, pero rápidamente recuperó la compostura en el mismo instante. Lo mataría al bastardo ahora mismo, finalizó, poniéndose de pie abruptamente. Déjame preguntarte, ¿tu nueva tarea tiene algo que ver con acabar con ese falso sacerdote? Él la miró fijamente a la cara y asintió. Entonces haré todo lo que pueda para asegurarme de que puedas acabar con él de la forma más dolorosa posible, dijo con resolución. Todo lo que necesitaré. Había solicitado muchas ayudas para el entrenamiento, pero la mayoría tendría que pasar por Hupstacheit antes de que pudiera decir algo al respecto. La primera petición era una sala de entrenamiento, y Kiritsugu sabía que podía permitir eso sin permiso. Al entrar, estableció pautas sobre cómo entrenarían, cuándo entrenarían y qué se permitiría en cada combate. Por parte de Kiritsugu, todo era válido. Sin embargo, Maeve estaba limitada a un simple combate cuerpo a cuerpo. No usaría técnicas especializadas exclusivas de ella. Esto se debía a dos razones. Por un lado, protegía sus secretos y, por otro, cualquier técnica suya probablemente lo mataría. Obviamente, estaba segura de que nada de lo que Kiritsugu pudiera sacar sería amenazante. Poco sabía ella. Kiritsugu no dudó en usar pistolas, cuchillos y granadas para intentar herirla. Por supuesto, su Calico y su Thompson Contender estaban en Fuyuki, por lo que su armamento familiar y más formidable no estaba disponible. Eso y usar unas en la manga como su Contender era una tontería. Las armas normales en realidad la hirieron, pero solo porque el impacto estaba muy concentrado en un área tan pequeña. Cada golpe exitoso era otro moretón. Eso fue hasta que una bala golpeó su cuello desnudo e Iris Biel tuvo que curarla por una vez, para que no se desangrara y muriera. Después de ese partido, Kiritsugu descubrió que su arma era el objetivo de sus puños con mucha más frecuencia. La puntuación, no es que nadie hubiera estado contando, era 13-1. No era difícil adivinar qué persona tenía qué puntuación. Tu forma está mejorando, ya no dependes tanto de esa pistola, lo cual es bueno. Kirei es un experto en artes marciales, como yo, pero en un estilo diferente. La cantidad de poder que pueden producir sus puños me avergüenza, no tengo miedo de admitirlo, comentó, separando los pies y levantando ambos puños, mientras Kiritsugu se levantaba temblorosamente una vez más. Su debilidad radica en la falta de defensa. Su cuerpo y su ropa no tienen refuerzos, comentó además, inclinando la cabeza mientras su oponente vacilaba sobre sus pies. ¿Vas a intentarlo una vez más o terminamos por hoy?
Preguntó con calma, entrecerrando los ojos mientras el asesino de magos se crujía el cuello sin contemplaciones. Una vez más, respondió brevemente, haciendo todo lo posible por copiar la postura de Maeve. Ella inclinó la cabeza hacia un lado ante esto, pero eso no le impidió seguir adelante y dar el primer golpe. Cada golpe inicial suyo había sido diferente, pero todos tenían una similitud. Su poder siempre era más débil que cada golpe siguiente. Por alguna razón, sus golpes ganaban intensidad a medida que avanzaba la batalla. Quizás era algún tipo de sed de sangre irlandesa interna. Aunque en realidad no le diría eso a la cara por miedo a que le arrancaran un brazo. Su primer golpe, un simple golpe corto con su derecha al hombro de él, se convirtió en un fallo por poco por un golpe en su antebrazo. A continuación, Kiritsugu giró y golpeó lo que actualmente era aire vacío. Pero cuando su puño se acercaba a la extensión completa, encontró su objetivo en la parte superior del brazo derecho de ella. Ella siempre preparaba su segundo golpe cuando se suponía que el primero iba a aterrizar, un movimiento de ataque completo que dejaba la defensa completamente abierta. El golpe fue sólido y provocó un crujido de aire de su objetivo. Sin detenerse para permitir que ella se recuperara, su cuerpo cayó, balanceando el pie derecho para enganchar la pierna de Maeve por detrás. Desafortunadamente, estaba demasiado bien espaciada para que esta táctica la hiciera tropezar por completo, sin embargo, se tambaleó fuertemente y no pudo lanzar un ataque de represalia. Con la mayor parte de su espalda hacia Maeve, Kiritsugu extendió sus piernas para levantarse mientras usaba su codo derecho para golpear el pecho de la ejecutora. No estaba claro a quién hirió más ese ataque ya que hubo un crujido visceral proveniente de ambos miembros involucrados. Time Alter. Triple aceleración. Gritó mentalmente, manteniendo su posición de medio pie. Comenzó una rotación hacia su lado derecho y retiró su puño izquierdo. Con el ataque listo para lanzarse, su aceleración temporal se deshabilitó y su puño se encontró estrellándose contra la parte inferior de sus costillas. Cuando el golpe chocó, Maeve se derrumbó y comenzó a toser con fuerza, con el rostro contorsionado por el dolor. Mientras se arrodillaba, Kiritsugu dejó escapar un suspiro y le ofreció a la mujer una mano para levantarse. Esta vez había ganado. Había usado un exploit en sus tácticas y había golpeado con más ferocidad que la última docena de intentos combinados, pero una victoria era una victoria. Tal vez esto también había sido un entrenamiento para ella, para no subestimar a sus oponentes. «Te has vuelto mucho más fuerte», dijo con voz entrecortada, jadeando mientras se cuidaba el hígado. «Antes te estabas conteniendo», supuso, mirando hacia arriba para conseguir un asentimiento del sudoroso Kiritsugu. «Aproveché un defecto y gané la pelea», afirmó con indiferencia, manteniendo la mano extendida. Finalmente, ella la tomó y se incorporó, agarrándose del costado y cojeando hacia la puerta. «Estuvo bien, pero dijiste que era el último, y tengo hambre y estoy cansada». Hizo una pausa y tomó un par de bocanadas de aire antes de continuar. «Mañana te enseñaré a Runiki cómo inscribir cosas con él». Resopló, abrió la puerta y se fue a mostrarse al comedor. Kiritsugu, después de verla irse, se desplomó sobre sus rodillas y comenzó a jadear en busca de aire. Irisbiel estuvo a su lado en un momento, ofreciendo la poca curación que podía, mientras simplemente consolaba a su esposo. Kiritsugu apenas la escuchó, esperando en silencio que su entrenamiento se volviera más fácil, o que la creación de runas fuera simple. Kiritsugu no podía haber estado más equivocado. El entrenamiento parecía volverse cada vez más difícil cada día. De hecho, Irisbiel lo obligó a permanecer en cama durante varios días porque temía por su salud. Había corrido hasta el punto del colapso total en un vano intento de superar a Maeve en su campo natural de especialización. No era que estuviera desesperado por mejorar, solo estaba decidido a ganar. Independientemente de lo mucho que lo intentara, nunca parecía poder obtener la ventaja de manera constante y eso lo enfurecía hasta el extremo. Había superado ese primer día de 13-2 en el primer año, pero no había progresado mucho más allá de eso. Cada vez que parecía estar dando un paso en la dirección correcta, ella parecía obtener otra ventaja sobre él. Ya sea una reacción más rápida, un impacto más fuerte o simplemente un nuevo movimiento que nunca había experimentado antes.
Kiritsugu había estado limitando específicamente su uso de Time Alter para aclimatar su cuerpo y reacciones a la velocidad extrema de Maeve. Si confiara en Time Alter, lo usaría demasiado y se quedaría sin maná. La creación de runas no era más fácil que el entrenamiento físico. Requería mucho tiempo y dedicación recordar y usar las runas en la práctica. Llevaba más tiempo inscribirlas en los materiales y hacer que funcionaran correctamente sin causar una explosión masiva como la que había tenido en el ala este. Sin embargo, lo había logrado. Maeve lo había llamado novato avanzado al final de su tiempo con él. Y su tiempo definitivamente había terminado. Hace aproximadamente un mes, casi 2 años desde que llegó, Maeve desapareció del castillo y nunca regresó. Fue como si la hubieran secuestrado en la noche. Ni siquiera respondió a su ritual de comunicación. Pero ella no había muerto. Sus informantes en la torre del reloj revelaron que ella estaba viva y bien, simplemente escondida. Kiritsugu no sabía por qué, pero decidió no fisgonear. El tiempo que había pasado entrenando con esa mujer le había otorgado respeto y un ligero temor. No querría verse atrapado en una pelea real con ella sin su contendiente, eso fue todo lo que dijo. Al reflexionar sobre su sueño y compararlo con el tiempo que había estado entrenando con Maeve, Kiritsugu estaba seguro de que al menos podría enfrentarse al falso sacerdote, si no lo tomaba por sorpresa. Era el año 1994 y la Guerra del Grial estaba casi literalmente a la vuelta de la esquina. En 4 días, Kiritsugu invocaría al rey Arturo usando Avalon, la poderosa reliquia artúrica. Curiosamente, Assassin y Lancer ya habían sido invocados. Se desconocía quién lo había hecho, pero no importaba. Pronto lo descubriría de primera mano. En las últimas semanas se había revelado otra información. Las identidades de los otros maestros en concreto, así como un interesante desarrollo. Kirei Kotomine, Kariya Matou, Kainet el Mello y Archibaldi Tokio Mitosaka eran todos maestros verificados. Waver Velvet también era un maestro potencial, ya que las historias hablaban de él robando una reliquia destinada a Kainet Archibald. Cada uno tenía una razón bastante descarada para luchar por el Grial. Su deseo preciso era desconocido, solo se conocían sus habilidades y potencial. Kiritsugu podía nombrar las habilidades y capacidades de Kirei a esta altura de memoria, pero los demás eran nuevos. Kariya Matou era un mago débil que apenas lograba mantener su cuerpo unido mientras la magia de la familia Matou lo destrozaba desde adentro. Kariya casi podía ser olvidado, moriría con o sin ayuda. Kainet sería un miembro preocupante de esta guerra. Es un experto en invocación, nigromancia, alquimia y evocación espiritual. Se lo considera el mago y profesor más competente de la Torre del Reloj, y su pasado lo hace creíble. Después de Kirei, Kainet sería el objetivo más amenazador. El potencial maestro Waver Velvet era un mago novato, un estudiante de la misma clase de Kainet. No representaría una gran amenaza a menos que la reliquia robada fuera algo formidable. Conociendo a los Archibald, lo más probable es que lo fuera. Tokio Mitosaka era un mago consumado, solo superado por Kainet Archibald en potencial mágico puro. Muy hábil en joyería y hechizos de fuego. Sin embargo, la parte más interesante de Tokiomi no eran sus habilidades ni su familia. Era el hecho de que supuestamente había aceptado a Kirei Kotomine como aprendiz, 3 años antes. Ambos le dijeron al público que se separaron inmediatamente cuando aparecieron los sellos de mando de Kirei, pero Kiritsugu lo sabía mejor que la gente común. La pareja había hecho un trabajo decente, ocultando sus acciones lo suficiente como para que Kiritsugu, incluso observando a Kirei como un halcón, no hubiera descubierto el aprendizaje durante más de 1 año. No hacía falta ser un genio para descubrir lo que estaban haciendo. Tokiomi y Kirei estaban trabajando juntos para asegurar la victoria en la Guerra del Santo Grial. Era algo que iba en contra de las reglas y era increíblemente deshonesto. Pero cuando un concededor de deseos omnipotente estaba en juego, la honestidad parecía escasear. Conocer de antemano su alianza significaba que Kiritsugu podía atacar cuando quisiera mientras esperaba refuerzos del otro. Aunque estaban en inferioridad numérica, tenía una ventaja en ese aspecto. Con suerte, las reflexiones de Kirei lo llevarían a la iglesia, entonces el trabajo de Kiritsugu sería sencillo.
Solo tendrían que vigilar la iglesia y detonar los explosivos cuando Kirei entrara, si es que entraba. Kiritsugu pensaba en todo esto mientras caminaba detrás de su hija, observando distraídamente los árboles en busca de brotes de castaño. No lo estaba haciendo muy bien, ya que su mente estaba obstruida con pensamientos sobre lo que vendría después. Iria tenía 9 años ahora, y todavía estaba tan llena de energía y alegría infantil, como lo había estado hace 3 años. Cómo había logrado mantener ese nivel era algo que no podía entender. Encontré otra. Gritó, saltando de un lado a otro mientras señalaba el extremo de una rama. Tal como dijo, el brote estaba claro como el día y Kiritsugu la felicitó antes de decidir hacer todo lo posible por vencer a su hija, o por lo menos, acercarse a ella. Sorprendentemente era muy buena para encontrar brotes de castaño. Perdió miserablemente. Era hora de la invocación. A medianoche, Acht e Iri se habían reunido con Kiritsugu en la iglesia para invocar a su sirviente para la guerra del Grial. Eran las 12:15, pero la invocación no se llevaría a cabo hasta las 2 de la mañana. Habían llegado temprano, para preparar el círculo y unir el catalizador. Una vez que se completó y se verificó 2 veces que se completara correctamente, Acht regresó al castillo, dejando a Kiritsugu e Iri solos para no interrumpir el ritual. Iri, comenzó Kiritsugu, su voz resonó por las paredes de piedra y los cristales pintados. Kirei y Tokio Mitosaka están trabajando juntos. No sé cuáles son sus planes, pero no tengo ninguna duda de que Kirei sabe de mí. Kiritsugu hizo una pausa, deseando secretamente poder encender un cigarrillo. Pero sé más de lo que él cree que sé. Si es inteligente, yo seré su principal interés. Por extensión, eso te pone en riesgo de sufrir ataques. Se volvió hacia ella y la miró a los ojos con tristeza. ¿Estás segura de que te sientes cómoda con eso?, preguntó, sorprendido cuando ella sonrió y tomó sus manos. Esta guerra ha sido lo único para lo que me he estado preparando toda mi vida. Y si es la única manera de asegurar que tú y ella puedan vivir felices, entonces estoy decidida a llevarla a cabo. Sabía que sería peligroso, pero no lo querría de otra manera, decidió, asintiendo con obstinación y sonriendo. Kiritsugu solo pudo quedarse boquiabierto, sorprendido por su fuerza de voluntad. A veces la envidiaba en ese sentido. Una vez que ella se proponía hacer algo, no se detenía hasta que lo conseguía. Su rostro se iluminó con una leve sonrisa y, con una risita, se dirigió al círculo de invocación. Comprobó la hora y verificó que eran las 1:55, levantó y señaló con su mano, la derecha, hacia el círculo. De memoria, comenzó a recitar el aria. Escucha mis palabras, mi voluntad crea tu cuerpo y tu espada crea mi destino. Si escuchas el llamado del Grial y obedeces mi voluntad y razonamiento, entonces responde a mi invocación. Hizo una pausa. El círculo se llenaba de una luz carmesí, que se volvía cada vez más brillante a medida que pasaba el tiempo. Kiritsugu agregó de repente sus propias líneas personalizadas en lugar de las tradicionales. Por la presente juro que seré todo el bien del mundo y derrotaré todo el mal del mundo. Hizo una pausa nuevamente, sus ojos se clavaron en su esposa antes de fijarse en el círculo. Desde el séptimo cielo, acompañado por los 3 grandes poderes, sal del trono, oh portador de la victoria prometida. Gritó, arrojando una luz blanca desde el círculo de invocación e iluminando toda la iglesia. Sí, sí. He añadido 2, léaselo de nuevo, 2 personajes completamente nuevos a la contienda. Uno no volverá a aparecer, pero el otro sí, o al menos alguien similar. Imagino que podrás averiguar cuál es cuál, jeje. El final de este capítulo señala el comienzo de la Cuarta Guerra del Santo Grial, que puede o no continuar después de Kiritsugu. Tendrás que esperar y ver. De todos modos, este libro recibió muchas visitas en muy poco tiempo y eso me inspiró a escribir todo este bloque. También recibimos 2 reseñas que fueron muy agradables de ver. Si lo estás disfrutando hasta ahora, escribe una reseña tú mismo, siempre son bienvenidas.